fuerte intercambio de golpes y puñetazos seguía por toda esa plataforma. Solo se veían cómo se iban impactando fuertes golpes a grandes velocidades. Mais se estaba desplazando a grandes velocidades mientras impacta fuertes golpes sin parar. Satoru tenía algunas dificultades al esquivar los fuertes golpes que algunos le iban impactando creándole pequeños rasguños. La batalla siguió por varios segundos. Mais a una brutal velocidad lanzó un fuerte puñetazo. Satoru no tuvo mucha suerte que el fuerte golpe le dio de lleno, que lo sacó disparado hasta colisionar brutalmente con unos escombros de la plataforma creando una fuerte explosión por el impacto. Vamos, poneos de pie, diría Mais con una pequeña sonrisa de superioridad ante su rival. Maldito, ¿no te crees el vencedor aún?, diría Mais mientras se ponía de pie, mientras su intensa aura se hacía presente, pasando a su 20% de poder haciendo retumbar ese lugar. Así que vamos a aumentar más el nivel a la batalla por mí. Está bien, diría Mais cuando igualó el poder de su rival, pero por una pequeña diferencia le estaba ganando en eso. Maldición, este maldito aún tenía más poder, diría Satoru viendo seriamente al guerrero que tenía en su frente. Jaja, que pensantes que me ibas a ganar fácilmente, vaya estúpido fuistes, diría Mais con una pequeña sonrisa. Pero eso no hará la gran diferencia, diría Satoru cuando se lanzó a gran velocidad con una fuerte puñetazo. Satoru no se quedó con los brazos cruzados y también se lanzó a gran velocidad. Ambos impactaron fuertemente sus puños creando una fuerte explosión por la magnitud de sus golpes. Así le dieron inicio a un nuevo intenso intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Dos rayos se veían pasar por toda la plataforma impactando fuertes golpes a grandes velocidades. Más se desplaza a grandes velocidades esquivando y respondiendo la mayoría de golpes que iban a donde él. Satoru tenía muchas dificultades al esquivar los fuertes golpes que iban donde él, que lentamente le comenzaron a hacer más daño por cada impacto. Vamos, ¿qué pasa? No me digas que unos simples golpes te están dejando en un estado deplorable, diría más con una pequeña sonrisa al ver que su rival le estaba costando trabajo esquivar sus golpes. Maldición, este sujeto tiene razón, me está costando esquivar los golpes, pero este no será mi fin, aún tengo más poder, se diría Satoru. Mais a gran velocidad destruye la defensa de su rival y le impactó un fuerte puñetazo. Satoru no logró esquivar lo que le dio de lleno, sacándolo disparado hasta impactar fuertemente el suelo de la plataforma creando una fuerte explosión. Jaja, si sigues así te voy a mandar al otro mundo en segundos, diría Mais con una pequeña sonrisa al ver a su rival. Ja, esto aún no se termina hasta que uno de los dos caiga inconsciente o sin vida, diría Satoru cuando comenzó a aumentar su poder a niveles impresionante que estaba haciendo temblar toda la plataforma por su inmenso poder que de un fuerte grito pasó a su 50% de poder haciendo temblar dicha plataforma. Qué magnífico poder, pero lástima que la presentación de tu poder no te dará la victoria, diría más cuando comenzó a aumentar su poder a niveles impresionantes que en su 45% de poder era aterrador. Puño, golpes demoníacos, diría Mais cuando sus puños se cargaron de un poder oscuro impresionantes mientras se lanzó a gran velocidad. Golpes helados, diría Satoru cuando se lanzó a gran velocidad. Ambos guerreros impactaron fuertemente sus puños creando una fuerte onda expansiva, dándole inicio a un nuevo fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Ambos guerreros se movían a grandes velocidades impactando fuertes golpes sin parar. Mais esquiva los fuertes golpes que iban a donde él a una magnífica velocidad como los respondía a gran velocidad. Satoru hacía lo mismo, pero por momentos tenía algunas dificultades al esquivar esos fuertes golpes que le iban impactando. Prisión eterna, sufre en lo más helado más frío de tu vida, diría Satoru cuando su puño se cargó de un fuerte hielo y se lanzó a gran velocidad. Estúpido, piensas que recibiera el ataque, diría Mais. No, pero, cadenas heladas, sufrimiento eterno, diría Satoru cuando las cadenas fueron lanzadas a gran velocidad. Mais se sorprendió por eso que cuando las iba a esquivarle fue demasiado tarde atrapándolo. Esto no me detén. Mais no pudo terminar su frase cuando fue impactado por un fuerte puñetazo en todo el rostro. Un fuerte capullo eterno comenzó a crecer en la piel del guerrero. Este combate lo gano yo, diría Satoru con una pequeña sonrisa. Activación legendaria, llama legendario, pido tu fuego por un alma, diría Mais cuando un intenso fuego se apareció en su interior. La llama legendaria se activó en el guerrero que destruyó la prisión eterna y con una mirada que pedía sangre estaba viendo al guerrero. ¿Que cómo lograste salir de esa prisión eterna?, diría Satoru dando pasos hacia atrás al seguir el enorme poder del guerrero que iba lentamente donde él. Que no se te olvide algo importante, que mi cuerpo seguía vivo en ese hielo, si lo hubieras destruido sería otra cosa, pero esta vez yo ganaré, diría Mais cuando se lanzó a gran con un fuerte puñetazo.
Saturo lo logró esquivar, pero el siguiente golpe no contó con la misma suerte que le dio de lleno, sacándolo disparado hasta impactar fuertemente en el plataforma, creando una fuerte explosión por el impacto, mientras que a gran velocidad esquivó un fuerte puñetazo que iba a donde él. ¿Qué pasa, cobarde? No huyas, ¿no ves que te quiero matar?, diría Mais, cuando seguía lanzando fuertes golpes a grandes velocidades. Maldición, su velocidad de ataque ha aumentado como la fuerza de sus golpes, diría Saturo, esquivando fuertes golpes con mucha dificultad. Golpe perforador de almas, diría Mais, cuando se movía a gran velocidad. Separación de almas, diría Saturo, cuando su alma se separó del cuerpo. Mais impactó el cuerpo y su alma, que la técnica fue un fracaso. Saturo a gran velocidad volvía a su cuerpo. Jaja, ¿qué pasó? No me digas que ese fue tu mayor golpe, diría Saturo en burla hacia el guerrero. Has separado tu alma de tu cuerpo y te estás dando la victoria por algo estúpido que hiciste, diría Mais serio mientras veía seriamente a su rival. Entonces muere, enigma eterno, sufre en tus pensamientos, diría Mais cuando lanzó la fuerte técnica a gran velocidad. Poder de la dimensión oscura, ataque infernal, diría Mais cuando lanzó su técnica a gran velocidad. Ambas técnicas impactaron entre sí, comenzando a crear fuertes ráfagas de ki por el no más impacto. Fuertes vientos eran expulsados por el fuerte impacto de las técnicas, que hacía temblar la plataforma entera por los grandes poderes. Mais le comenzó a aumentar el poder a su ataque, comenzando a ganar terreno lentamente. Maldición, este no será mi fin, diría Saturo cuando comenzó a aumentar aún más también el poder en su ataque. Mais, mientras estaba lanzando el ataque, comenzó a cargar una técnica en uno de sus puños. Devorador de ataques, diría Mais cuando se lanzó a gran velocidad a través de ambos ataques, que los destruyó a ambos creando una fuerte explosión. Imposible, diría Saturo cuando buscaba al guerrero, pero se le hacía imposible, no lo veía por ningún lado. Aquí estallido lunar, diría Mais cuando impactó el fuerte puñetazo a gran velocidad. Maldición, esto no. Saturo no pudo terminar su frase al ser impactado por el fuerte golpe, que lo hizo escupir sangre mientras costillas fueron destruidas por el impacto. Mientras Mais lanzó una fuerte patada a gran velocidad, Saturo la recibió de lleno, que lo sacó disparado hasta colisionar brutalmente con escombros, creando una fuerte explosión, mientras soltó un bocado de sangre por la magnitud del golpe. Vamos, ahora duerme eternamente, diría Mais cuando lanzó la fuerte técnica a gran velocidad. Saturo fue impactado por la técnica que lo dejó en un sueño eterno. Ganador de la batalla Omegaverso 1, diría Kishi. Porque no lo mata, diría Kanoe sería viendo el enfrentamiento. Ya no es necesario, el santo grial está en su punto máximo, diría Goku serio. ¿Y tú cómo sabes eso?, preguntó Yato viendo al guerrero. El artefacto supremo se encuentra en el interior del palacio, diría Goku seria mientras mantenía su mirada fija en un solo objetivo. Así que solo necesitan saber quién será el ganador de esta guerra para darle el grial, diría Sakura seria. Si espero sean de ayuda, diría Kanoe. Pues te dijo lo mismo, diría Sakura. Ojo del tiempo infinito, diría el Saiyajin, deteniendo el tiempo en todo el reino. ¿Qué pasa? Porque no se mueven, diría Kanoe, dando unos pasos hacia atrás por el miedo que estaba sintiendo en ese momento. Te lo dije una vez, cuando doy una orden no me gusta repetirla dos veces, diría el Saiyajin cuando cada pisada que daba el terreno se destruye por la fuerza que le estaba haciendo. No eres nadie para darme órdenes, diría Kanoe seria. Seré el máximo monarca de las dimensiones y todos obedecerán mis órdenes, diría Goku mientras sus ojos brillaban intensamente. Jaja, estúpido, piensas que podrás con el rey de la dimensión, diría Kanoe. Si lo tengo atrapado en este infinito tiempo, me hace ver lo débil que es ese tal guardián, diría el guerrero. Jaja, eso quiero ver, lo que intentes ganarme, pero aún no eres un buen rival, solo me harías perder mi valioso tiempo, diría el rey. Eso veremos dentro de mucho. Ojo de la penitencia sufre eternamente, diría el Saiyajin cuando una luz verde cubría ese lugar. El rey dimensional desaparece del lugar. Ojo místico de la perdición, diría Kanoe cuando vio fijamente al guerrero. Ojo místico, así que trabajan para alguien más, diría Goku cuando vio el veloz golpe que iba a donde. Muere castigador de almas, diría Kanoe. Jaja, estúpida gravedad del rey, diría Goku. Kanoe cayó de golpe en el suelo de ese lugar, el impacto fue brutal creando una fuerte cortina de humo. Este es un castigador de almas, diría Goku cuando se movió a gran velocidad. Kanoe fue impactada por el castigador de alma. Así la guerrera estaba sufriendo al sentir su alma ser arrancada brutalmente. El Saiyajin detuvo la técnica mientras veía a la guerrera seriamente. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo?, diría Kanoe cuando se ponía de pie de nuevo. Miedo de ti, jaja, solo eres una basura ante mi presencia, diría el Saiyajin como una pequeña sonrisa.
Ahora temerás por tu vida al verme a los ojos, diría el Saiyajin cuando sus ojos brillaron intensamente. Kanoe fue impactada por la técnica, que comenzó a sufrir hasta caer inconsciente. Ojo del tiempo infinito vuelve a la normalidad, diría el Saiyajin serio. Todo volvía a su curso natural. Solo esos segundos casi destruye la estabilidad del tiempo. ¿Qué pasó, Kanoe? ¿Por qué estás en ese estado?, diría Celica ayudando a su compañera. ¿Qué pasa con ella?, preguntó Yato por telepatía. Solo le hice que siente el terror al estar frente a un verdadero dios, diría el Saiyajin serio. Así que detuviste el tiempo por unos segundos y causaste esos, diría Sakura. Sí, respondía el Saiyajin. En las gradas. Saiyajin, siento que algo de grandes magnitudes se vendrá encima de nosotros, diría Rin viendo al Saiyajin seriamente. Lo mismo dijo, algo que posiblemente muramos en el intento, diría Bardock serio. ¿Pero qué dices, padre? ¿Acaso has visto el futuro?, preguntó Akemi. Él no, pero yo sí, aunque ese Saiyajin me destruyó la habilidad del ojo para que no siguiera viendo el final de eso, diría Yoki. Sí, aunque sabes más que nadie que eso es un delito en el tiempo, ver el futuro, diría Ikari seria. Sí, es un delito si interfieres, pero si no lo haces todo estará bien, diría Yoki. Bien, padre, será mejor que todos también se pongan en meditación para que estén listos, diría Akemi seria. Tienes razón, hija, diría Bardock. Pero si hacemos eso el Rey Supremo va a sospechar algo, diría Rin seria. Yo me encargo de eso, diría Sakura por telepatía, cuando del movimiento de sus manos ellos entraron a una realidad diferente y una ilusión de ellos veía las siguientes batallas. Así que este es el gran poder de la guerrera Sakura, el poder de la realidad, diría Bardock. Ni te lo imaginas, y eso que no tiene la gema, diría Rin. Bien, ya saben su objetivo, meditar hasta que eso se desgaste y estar listo para la guerra, diría Bardock. Pero si algo sale mal, ¿cuál sería nuestro refugio para recuperar fuerzas y estar al máximo de poder de nuevo?, preguntó Ikari. Eso es fácil de responder. En el centro de los Omegaverso hay un planeta que es creación mía, oculta de la vista de los reyes, nadie los vería en ese lugar y podrías recuperar nuestro poder al máximo, diría Bardock. Para algo servirá ese planeta después de mucho, diría Akemi. Bien, menos platica, más entrenamiento mental, diría Yoki. Así los demás se pusieron en pose de meditación. Fuera de ahí, Amaterasu vio al guerrero Goku seria. Goku solo le asintió, ya que Amaterasu le consultó sobre la batalla que se aproxima final. Bien, pasamos al plan 2 intentando terminar las batallas lo más rápido posible, porque tendremos algo más difícil que asimilar, diría Amaterasu seria. Bien, mi señora, diría Ritsuka mientras llega a la plataforma ya mejorada de nuevo. Vamos, espero no quieras terminar esta batalla, que será interesante, diría Kaizen con una pequeña sonrisa. Eso es algo que no te incube como escoria, diría Ritsuka cuando lanzó un fuerte puñetazo. Kaizen lo esquivó a gran velocidad mientras le clavó un fuerte puñetazo. Ritsuka salió disparado cientos de metros, pero a gran velocidad retomó su postura viendo al guerrero. ¿Qué pasa tengo?, diría Kaizen cuando esquivó otro veloz golpe que iba a donde él. Buenos reflejos, esto se pondrá más interesante, diría Ritsuka cuando le logró impactar un brutal golpe en un solo segundo. Kaizen salió disparado hasta impactar brutalmente algunos escombros que habían en ese lugar. Vamos, solo te sirvió para esquivar simples golpes, diría Ritsuka con una pequeña sonrisa. Jaja, aún eso no se termina, diría Kaizen mientras se ponía de pie de nuevo. Espero, y no porque sería aburrida si la batalla termina así, diría Ritsuka, viendo el veloz golpe que iba a donde él a gran velocidad cuando lo esquivó. Kaizen se sorprendió y a gran velocidad recibió un brutal golpe que lo sacó disparado hasta colisionar brutalmente con el suelo de la plataforma. Ritsuka no se detuvo con esos simples golpes, que a una gran velocidad lanzó una lluvia de puñetazos a gran velocidad. Kaizen no se podría defender, que la mayoría de golpes le terminaron dando de lleno causándole un gran daño. ¿Qué pasa? No me digas que ya se está terminando ese gran poder tuyo, diría Ritsuka con una pequeña sonrisa. Kaizen liberó un 30% de su poder haciendo temblar la plataforma. Así que vas a tomar la batalla más en serio, diría Ritsuka cuando en un solo segundo recibió una fuerte patada, que lo sacó disparado hasta colisionar brutalmente dos pilares creando una fuerte explosión. Vaya, veo que use demasiada fuerza, diría Kaizen viendo la fuerte explosión que se había generado. Maldiciones, de golpe sí que dolió, diría Ritsuka cuando se ponía de pie mientras veía a su rival. ¿Qué pasa? No me digas que con esos golpes te gane, diría Kaizen mientras vio a un veloz rayo pasar a la par de él. Esto solo es el principio, diría Ritsuka cuando iba a impactar un fuerte golpe. Kaizen lo esquivó con mucha agilidad y le dejó ir un fuerte puñetazo a gran velocidad. Ritsuka salió disparado hasta colisionar brutalmente con la plataforma creando otra fuerte explosión. ¿Qué pasa? Diría Kaizen cuando esquivó una lluvia de golpes con mucha facilidad.
Maldición, ya es momento de que yo también me deje de juegos, diría Kaizen cuando aumentó su poder a un 25% mientras se lanzó a gran velocidad con un fuerte puñetazo. Kaizen vio eso y también se lanzó a gran velocidad. Ambos impactaron fuertemente sus puños, creando una fuerte explosión, de la cual salieron ambos guerreros batallando a grandes velocidades. Cada impacto de sus puños iba siendo impresionante, que destruyen la plataforma lentamente por cada fuerte impacto. Ditsuka se movía a grandes velocidades mientras impacta fuertes golpes y los esquiva. Kaizen era el que más difícil la estaba teniendo, ya que sus ojos por momentos perdían a su rival. A él solo le tocaba sentir las ondas de viento cuando el guerrero lo iba a atacar. La batalla se prolonga por unos cuantos minutos de un intenso intercambio de golpes y puñetazos sin parar. Ja, no lo haces nada mal, chico, diría Kaizen mientras seguía lanzando fuertes golpes a grandes velocidades. Este chico, como me llamas, te dejará humillado en frente de las máximas autoridades, diría Ritsuka cuando rompió la defensa de su rival. Kaizen se sorprendió, ya que la defensa del hielo era casi impenetrable. Golpe destello de fuego, diría Ritsuka cuando lanzó el fuerte puñetazo. Destello helado, diría Kaizen cuando lanzó el fuerte puñetazo a gran velocidad. El impacto de sus puños creó fuertes vientos helados y de fuego que carboniza y congela cada cosa a su paso. Dos veloces rayos, uno carmesí y uno morado, se estaban moviendo a grandes velocidades. Cada impacto de sus puños era desgastador, que congela y destruye por las fuertes ondas de vientos helados. Nada mal, diría Kaizen cuando esquiva y responde los fuertes golpes a grandes velocidades. Lo mismo te dijo, me estás siguiendo el paso. Después de todo, no seas un gran pérdida de tiempo, diría Ritsuka cuando seguía lanzando fuertes golpes a grandes velocidades. Maldición helada, diría Kaizen cuando lanzó el fuerte puñetazo a gran velocidad. Maldición escudo raíz, diría Ritsuka cuando un escudo apareció en su frente. Kaizen impactó el fuerte escudo creando una fuerte explosión por la magnitud del golpe. Maldición, si ese golpe me hubiera dado de lleno no la hubiera contado, diría Ritsuka viendo seriamente a su rival. Qué suerte tienen los débiles, diría Kaizen cuando fue impactado por fuertes golpes en un solo segundo. Débil tú, diría Ritsuka cuando lanzó un fuerte puñetazo a gran velocidad. Kaizen no tuvo mucho tiempo de reacción, que le dio de lleno sacándolo disparado hasta colisionar brutalmente con el suelo de la plataforma. Devorador de mundos, diría Ritsuka cuando lanzó la técnica a gran velocidad. Dimensión infinito vacío, diría Kaizen cuando creó un portal y envió el poder a otra dimensión, pero cuando el guerrero hacía eso fue impactado por miles de golpes en tan solo segundo. Maldición, como pude bajar mi guardia de la manera más estúpida, diría Kaizen cuando retomó su postura a gran velocidad cuando detuvo un veloz puñetazo a donde él. Nada mal tu reacción, diría Ritsuka cuando desapareció de la vista de su rival y le clavó un fuerte rodillazo. Kaizen escupió un bocado de sangre por el fuerte impacto. Ritsuka no se detuvo con un solo golpe, que le lanzó dos fuertes puñetazos a gran velocidad. Kaizen no pudo esquivar los fuertes puñetazos que le dieron de lleno sacándolo disparado hasta impactar brutalmente con la plataforma creando otra fuerte explosión. Vamos, ponte de pie, diría Ritsuka viendo al guerrero. Kaizen de golpe soltó su 50% de poder y la plataforma entera se sacudió por ese gran poder. Vaya, nada mal, diría Ritsuka cuando fue impactado por un veloz puñetazo, que lo hizo escupir sangre, pero él no quedó con eso, que respondió el fuerte golpe cuando liberó un 48% de su poder y le dejó ir otro fuerte golpes. Ambos se estaban dando fuerte golpes a grandes velocidades. El que más daño estaba recibiendo era Kaizen, ya que usar un escudo de hielo no era fácil y que se lo destruyeron fue más difícil la batalla. ¿Qué pasa? No me digas que ya se terminó ese gran plus de poder que tenías, diría Ritsuka con una pequeña sonrisa mientras esquivó varios golpes que iban a donde él a gran velocidad. Maldición, mi poder me está abandonando lentamente, diría Kaizen cuando estaba esquivando los fuertes golpes que iban a donde él a grandes velocidades. Ritsuka le impactó varios golpes en tan solo segundos. Kaizen salió disparado impactando fuertemente el suelo de la plataforma, creando una fuerte explosión al hacer impacto con la plataforma, mientras a gran velocidad se ponía de pie mientras veía seriamente a el guerrero. Algunos huesos de su cuerpo habían sido destruidos por los fuertes golpes que había recibido. Jaja, vete ya, ríndete si no quieres morir, diría Ritsuka con una pequeña sonrisa mientras veía a su rival. Kaizen no diría nada mientras liberó su máximo poder de golpe, que fuertes vientos fueron expulsados por el guerrero.
Ahora sí se ponía interesante, diría Ritsuka, cuando usando el 89% de su poder era impresionante. Así le dieron inicio al último fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Por la gran plataforma se comenzó a ver cómo se iban impactando fuertes golpes a grandes velocidades. Cada impacto de sus puños destruye aún más la plataforma. Ritsuka tenía una gran ventaja sobre su rival, que le comenzó a clavar brutales golpes en segundos. Kaizen tenía muchas dificultades al esquivar los brutales golpes que le estaban dando de lleno, causándole gran daño por cada impacto. Vamos, no le digas que ese es todo tu poder, diría Ritsuka cuando clavó una brutal patada a gran velocidad. Kaizen salió disparado hasta impactar brutalmente con la plataforma, creando una fuerte explosión. Maldición, maldición, mi poder no es el mismo, cada impacto de él me causa un gran daño, diría Kaizen mientras se ponía de pie con mucha dificultad. Jaja, mírate, ya no puedes seguir, diría Ritsuka con una pequeña sonrisa al ver el estado del guerrero. Jaja, claro que puedo seguir, diría Kaizen cuando se lanzó a gran velocidad con un fuerte puñetazo. Claro que no puedes seguir, diría Ritsuka cuando le dejó ir una fuerte lluvia de golpes en segundos. Kaizen salió disparado hasta impactar brutalmente con la plataforma de nueva cuenta. Pero el guerrero se volvía a poner de pie a pesar de sus heridas profundas que tenía en su cuerpo y los huesos rotos que tenía, eso no lo había a detener. ¿Es en serio? Ve tu estado, no puedes ni mantenerte de pie y aún así quieres seguir, diría Ritsuka serio. Jaja, pero aún en este estado podrá derrotarte, diría Kaizen cuando se lanzó a gran velocidad de nueva cuenta. Ritsuka lo recibió con un fuerte puñetazo. Kaizen salió disparado logrando detenerse en unos escombros mientras esquivó un brutal golpe que iba a donde él a gran velocidad. Así que aún puedes seguir esquivando mis golpes, eso es de admirar, diría Ritsuka. Claro, diría Kaizen cuando él impactó un brutal golpe. Ritsuka salió disparado unos cuantos metros y a gran velocidad le impactó una brutal patada. Kaizen la recibió que todas sus costillas fueron destruidas del lado derecho por el fuerte impacto cuando soltó un bocado de sangre. Y Ritsuka de una veloz patada lo mandó a estrellarse al suelo de nueva cuenta. Kaizen soltó otro bocado de sangre por los fuertes golpes que estaba recibiendo. Vamos, ya no te vas a poner de pie, entonces recibió ataque enigma lunar, diría Ritsuka cuando el veloz ataque le impactó a su rival. Kaizen salió herido de gravedad y su cuerpo ya no respondía. El guerrero del Omegaverso 1 se lleva la ventaja en ese combate, diría Ryota. Omegaverso hasta cayendo ante el Omegaverso 1, diría Kishi. Bien hecho, Ritsuka, diría Amaterasu con una pequeña sonrisa. Gracias señora, fue algo difícil pero se logró la victoria, diría Ritsuka con una pequeña sonrisa. ¿Quién será el siguiente?, dirá Amaterasu sería. Vaya usted señora, diría Ritsuka. Bien, es buena idea, diría Amaterasu. Omegaverso 7, señora, le toca luchar, diría Alundra viendo a Shuri. Bien, espero ganador, diría Shuri mientras llega a la plataforma construida de nuevo. Esto sí que será interesante, diría Goku con una pequeña sonrisa al ver lo que se aproxima. La batalla de reyes, diría Sakura. Es obvio que ganará la del Omegaverso 1, su poder es impresionante sin subestimar a la guerrera del Omegaverso 7, diría Yato. No lo sé, es que sea una batalla muy reñida, sabiendo el poder de ambas, diría Korra. Tienes razón Korra, diría Goku. En la batalla que pasará en el siguiente capítulo, no olvides suscribirte y dejar tu like.